para empujar la puerta vacía y anotar el tercero del Real Madrid. La peleó. El Real Madrid vuelve a firmar otra noche para la historia en la Champions, porque este equipo no sabe lo que es rendirse, porque este equipo compite hasta el último minuto y porque este equipo tiene un ADN que no se compra con petrodólares. En el Etihad ante el Manchester City, remontada épica para llevarse un 2-3 que deja la eliminatoria de cara para la vuelta en el Santiago Bernabéu. Pero no solo el resultado es lo que cuenta, sino todo lo que ha dejado el partido, todas las imágenes que quedan grabadas en la retina, todas las historias que se cuentan solas. Nada más saltar al campo, Vinicius ya tenía su recibimiento especial por parte de la afición del City. Un tifo irrespetuoso que Rodri, el fair play, el balón de oro de la humildad, se encargó de grabar. Esperemos que haya registrado también la remontada, las jugadas de Vinicius y cómo el MVP del partido volvió a demostrar que los premios individuales muchas veces son puro marketing. Chapeau por Vini, que ante los cánticos no necesita hablar, solo señalar el escudo y dejar claro quién es el rey de Europa. El partido comenzó con un Madrid que no se arrugó, pero que recibió un mazazo con el gol de Haaland. Courtois, que siempre ha sido un seguro de vida, esta vez no transmitió esa sensación de imbatibilidad. Pero el Madrid, lejos de venirse abajo, fue con todo y encontró el empate con algo de fortuna en un disparo de Mbappé. La cara de Guardiola ya era un poema, pero aún quedaba lo mejor. El City volvió a adelantarse con un penalti cometido por Ceballos sobre Foden. Al andaluz se le vio muy frustrado cuando salió del campo, pero el fútbol siempre da revanchas y cuando peor pintaban las cosas, apareció Brahim, salió como revulsivo y en una de las primeras que tuvo, empató el partido. La reacción de Ancelotti, celebrándolo en la cara de Guardiola, fue puro cine. Y por si eso era poco, en el descuento, minuto 93, la obra maestra. En honor a Sergio Ramos, creo que este resultado para él. Vinicius asiste, Bellingham define y el Madrid silencia el Etihad. Mbappé, que acababa de ser sustituido, ni siquiera tuvo tiempo de sentarse, y su abrazo con Jude lo decía todo. Por cierto, qué mal se lleva con Vini, ¿eh? Y ojo con los datos, el Manchester City concedió 20 remates a portería, algo que nunca había pasado en la era de Guardiola en el Etihad. Y no solo eso, sino que el Madrid es el único equipo en historia que ha vencido a Pep en casa con todos los equipos que ha dirigido, en el Camp Nou, en el Allianz Arena y ahora en el Etihad. La racha en casa del City en Champions duró hasta que llegó el Real Madrid. Por cierto, el último equipo en ganarle al City en el Etihad a 90 minutos en Champions League ha sido el Olympique de Lyon, el 19 de septiembre de 2018. Curiosamente, vistieron también de naranja y Mendy era titular. Pero más allá de las estadísticas, quedan los gestos. La afición del City le cantaba a Vinicius ¿dónde está el Balón de Oro? La respuesta de Vini, señalar el parche de las 15 Champions. No se puede ser más padre que eso. Y mientras tanto, Ceballos con su declaración tras el partido lo dejó claro. Tenemos al mejor del mundo. Y Courtois, con su ironía habitual, remató. Pero no sé si Vini entiende bien el inglés para saber lo que era. Ancelotti en rueda de prensa mandó un mensaje a los que dudaban. El equipo tiene equilibrio cuando hay sacrificio. Si hay una buena dosis de sacrificio se puede. También avisó de que el resultado es trampa y que en el Bernabéu hay que jugar con la misma intensidad. Tenemos que preparar y plantear el mismo partido que hemos hecho, con la misma calidad, con el mismo sacrificio. Por otra parte, también dejó claro el futuro de Asensio para el partido de vuelta. Claramente, para la vuelta necesitamos a Rudiger, necesitamos a Álava. ¡Madre mía! Y para los faranduleros de Chiringuito, Vinicius dejó claro su futuro, retratando una vez más a la prensa de antaño, que sigue anclada en el pasado con sus noticias inventadas y su forma de vender humo. Deus quiser, nos próximos días já possa resolver toda a negociação e eu posso ficar aqui por muito mais tempo. Como siempre, intentaron desestabilizar, vender titulares llamativos y generar incertidumbre antes del encuentro, pero Vini respondió donde mejor sabe, en el campo. Cada regate, cada asistencia y cada gesto suyo era una declaración de intenciones. Mientras ellos siguen con sus tertulias, Vinicius sigue sumando noches legendarias en la Champions. Pero la realidad es que el Madrid ha demostrado una vez más que el City es vulnerable, que la historia pesa y que la Champions tiene dueño. El Real Madrid nunca había ganado en el Etihad, pero cuando se trata de romper estadísticas, nadie lo hace como este equipo. La vuelta será otra batalla, pero ya sabemos cómo acaba esto, porque cuando juegas contra el Real Madrid en la Champions, tarde o temprano, siempre pasa lo mismo.